estás, Gloria? Hola, Agus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El otro día nos vimos el vivo truncado, pero hoy lo seguimos. Así que bueno, y va a seguir después, como dijimos la otra vez, va a seguir compaginado después en el Instagram de Día L. Estabas hablando vos sobre, de alguna forma, la cobardía o la complacencia frente a los regímenes más autoritarios que algunos lugares democráticos Mm, tenían, o cómo pasaba, por ejemplo, con distintos gobiernos que se hacían llamar de transformaciones o de cambio, y contaste el ejemplo de Antonella Marti. Había mucha gente que estaba ujú. expectante, digamos, de escuchar un poco la historia de la relación que tenía eso que vos estabas planteando con el contexto normal de ahora, con la complacencia anterior, digamos, con el ex gobierno de Argentina, digamos, de Mauricio Macri. ¿Cómo fue esta situación que vos estabas comentando? Pues básicamente Antonella Martí trabajó en Cambiemos hasta que le fue insostenible seguir yendo a la televisión a defender a un tipo que, lejos de tener los pantalones de avanzar en el liberalismo como Argentina lo necesitaba, fue complaciendo para no perder votos, y el resultado es que cuando tú no sos lo suficientemente centrado en lo que hay que hacer en un país, ese país regresa al kirchnerismo, como ha sido el caso de Argentina. Y Antonella, pues fiel a sus principios, renunció, lo cual me parece espectacular, y creo que a más libertarios alejándose de esa derecha mercantilista, rancia, mediocre y sin pantalones, más oportunidades vamos a tener de poder ofrecer a este continente proyectos libertarios políticamente viables. Eso básicamente. Y obviamente ahorita estamos viendo con el COVID quiénes son los verdaderos libertarios de los que no, porque a mí muchos me dicen, ay, es que los liberales ahora andan pidiendo keynesianismo y subsidios y que el Estado los rescate. Y yo pregunto, ¿cuáles libertarios? Porque de los libertarios que yo conozco no hay ninguno diciendo que la solución es endeudamiento, inflación, keynesianismo o rescates, sino lo que están diciendo los liberales es mantengamos la libertad económica en la medida de lo posible, porque si no, como bien lo decía hoy Antonella, en el caso de Argentina, y lo decía Roxana, en el caso de España, el remedio va a terminar siendo peor que la enfermedad. Yendo para atrás, digamos, yendo a el Congreso de Zaragoza, digamos, que vos hablabas de esta cuestión de ir hacia, no digamos, de alguna forma un populismo liberal en cuanto a las formas, en cuanto a buscar y apelar a la gente de una forma distinta, de utilizar la tecnología para combatir lo mismo que se implanta desde los distintos regímenes en Latinoamérica. Yendo, digamos, si vos le tuvieses que hablar a esa Gloria, digamos, si le tuvieses que contar cómo resultó hasta ahora la estrategia de los distintos espacios políticos alternativos, ¿qué le dirías, digamos? ¿Qué opción atrayente surgió y si no existe, cómo tendría que ser esa opción? ¿Qué le diría yo a la Gloria de yo hace 5 años? Que definitivamente el camino recorrido ha sido pues bastante satisfactorio. En el momentito en que la derecha latinoamericana me quiso usar de monigote para ir en contra del socialismo del siglo XXI, creo que una de las mejores cosas que yo pude hacer fue escribir este libro para desligarme tanto de la libertad económica, como lo hacemos siempre de los socialistas, pero también desligarme de esa libertad individual que los conservadores no quieren hacer. Estrategias como lanzar una campaña presidencial para Guatemala, alejándome completamente de los vehículos mercantilistas y oligárquicos de la derecha, creo que ha sido fundamental. El ejemplo de Antonella me reconfirma que libertarios aliándose a esa derecha es algo que no va a funcionar, y que definitivamente la tecnología nos hará libres, más ahora que estamos en esta cuarentena. Gente que durante años y mucho antes de Zaragoza desconfiaba de la capacidad de las redes sociales y de la tecnología para educar, hoy se está dando cuenta que esta es la manera de educar en el futuro. Entonces, si algo le diría a esa Gloria de hace 5 años es: ni se te ocurra meterte en un partido político, no se te ocurra volverte monigote de esa derecha mercantilista latinoamericana, y es igual de importante defender la libertad individual como la libertad económica. ¿Quiénes están dando el ejemplo de esto que vos hablabas de combatir este,
culturalmente esta idea estatista digamos, esta nueva concepción de poder que se hace, digamos, con el quédate en casa, que, digamos, una parte es para la protección y otra parte es que cada vez los gobiernos de alguna forma empiezan a entrometerse más en la vida de la gente. ¿Cómo lo ves eso vos y quiénes son esos líderes, esas figuras que sí están comprometidas con de alguna forma enfrentar a estos sectores, como pueden ser el régimen chino, como pueden ser la OMS, como pueden ser un montón de organismos y organizaciones que puedan estar moviéndose de formas un poco extrañas, cuan lo Bueno, menos? primero hay que aclarar que a más dictaduras estatales y a más reglas dadas desde arriba, menos cancha hay para el individuo en actuar en libertad. Entonces, no lloriqueen de que el individuo no está proponiendo soluciones cuando al mismo tiempo están pidiendo que el Estado tome decisiones que son one size fits all, porque a más Estado haciendo medidas desde arriba que se supone tienen que funcionar para todo el mundo, menos cancha hay para los individuos en hacer, digamos, soluciones que vengan de abajo para arriba y que sirvan a su comunidad local. Por ejemplo, hoy Roxana Nicula del Partido Libertario Español hablaba del caso de Inditex, que desde hace semanas le estaba diciendo al gobierno español que ellos podían vender mascarillas y el gobierno español se negó hasta que ahora pues ya no le quedó de otra y lo dejó abrir. Otra de las iniciativas que creo que es importante aplaudir, es la de Australia en condenar a la dictadura china por los crímenes cometidos contra toda la humanidad en base a su ocultamiento sobre el coronavirus, sus mentiras y la complicidad de la OMS. Eso creo que es de aplaudirlo y ojalá haya más gobiernos en este mundo que se pongan los pantalones y que respalden esta iniciativa australiana. También la iniciativa de los empresarios argentinos de no pagar impuestos, de decir, las hormigas venimos primero y las cigarras no deberían de estarnos explotando y deberían de ser los primeros, como dice Javier Milei, los políticos chorros deberían de ser los primeros en bajarse el sueldo porque ellos viven de la gente productiva. Y recordemos que Argentina es un país donde 7 millones de hormigas mantienen a 21 millones de cigarras parásitas, entonces, y esas cigarras parásitas encima no quieren que las hormigas sigan produciendo y seguir viviendo de ellas. Sin embargo, estos son poquitos ejemplos de los muchos que podría haber si los gobiernos se hicieran un poco para atrás y dejaran que los individuos fueran viniendo con soluciones a estos problemas. Bueno, hablabas recién del tema de la rebelión fiscal. ¿Cuán viable crees que se puede hacer, digamos, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo? ¿Y hasta qué punto la gente va a aguantar hasta que se llegue a un punto de inflexión en el que la gente decida completamente no pagar más tributos al Estado o, digamos, parcialmente dejar ciertos tributos no pagados? Pues mira, es bastante viable siempre y cuando los empresarios tengan pantalones, que es lo que siempre les falta, ¿verdad? Porque al final, si no tienen pantalones para unirse y decir, vamos a dejar de pagar impuestos así a lo Atlas Shrugged o a retirarse, va a ser muy difícil, pero la ventaja en América Latina es que casi nadie paga impuestos. Entonces, son poquitos los que se tienen que organizar como para cargarse al Estado. Recordemos que hablamos de países donde hay hasta 80% de economía informal. O sea, por ejemplo, en Guatemala, de cada 10 personas económicamente activas, 2 somos las únicas idiotas que pagamos impuestos. Los otros 8 no pagan más que el IVA cuando compran algo. Entonces, que de esas 2 se organizaran para dejar de pagar impuestos es mucho más viable que en países europeos donde el 95 o el 99% de la PEA sí paga impuestos. ¿Pero de qué dependerá? De tener pantalones y tener la decisión, punto. Y ahí es donde siempre los empresarios han sido cobardes en América Latina y prefieren aliarse a los dictadores de turno, sean del socialismo del siglo XXI para que no los expropien o no les estén como entrampando los pasos, o sean estos mercantilistas chantas de la derecha que siempre les mantienen sus privilegios monopólicos. Entonces, ¿de qué dependerá? De esa voluntad de los empresarios de ponerse de acuerdo. Sin duda. Y un poco de lo que vos estabas tocando, esta cuestión del cambio cultural que lo tiene que dar la gente de alguna forma. Lo que te quería preguntar es sobre los jóvenes. Vos hablas mucho de los millennials y los centennials
que muchos viven de alguna forma sometidos a gobiernos autoritarios. ¿Vos crees que es mayoría o minoría los que están sometidos y cuál es el valor, digamos, de los que se rebelan de alguna forma, de los que proponen otras cosas? Bueno, aclaremos una cosa. Vivir sometido ante un régimen es vivirlo en carne propia, que es, por ejemplo, lo que le pasó a la comunista Carolina Cox, estando en Cuba y pidiendo a gritos que la saquen, por favor, al infierno chileno, porque no soporta estar en el paraíso comunista cubano, que de hecho era lo que ella quería recetar para Chile. O sea, una cosa es cuando los centennials y los millennials, con su wifi y su online, se adhieren al socialismo porque se les olvida que las cosas para tenerlas hay que trabajarlas, y otra cosa es cuando voluntariamente se someten a vivir bajo un régimen comunista que les joda las libertades. Esas son dos cosas muy distintas. La razón por la que los centennials y millennials apoyan el socialismo es porque en su puñetera vida lo han vivido. Entonces tú ves centennials y millennials, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, diciéndole al resto de Latinoamérica, no sean pendejos. De hecho, ves ahora el efecto Milei en Argentina, que son los niños menores de 20 años que, viendo que sus hermanos mayores, kirchneristas, fracasados, sin trabajo, resentidos e envidiosos, no son nadie, siguen viviendo de los padres, y ahora lo cool es ser capitalista. Entonces, hay una diferencia ahí. Yo no creo que ningún millennial y centennial es congruente con el socialismo que receta, y el mejor ejemplo de eso es la Carolina Cox, o sea, buscando que por favor la saquen a gritos de Cuba, y la vuelvan al infierno chileno que ella quería contribuir a destruir, por cierto, ¿verdad? Y cuentas que no van a ser pagadas, porque todo lo que quemaron, todos los negocios que se fueron a la quiebra en Chile y que ahora se van a soterrar con el coronavirus, no veo yo que los progres chilenos van a ser los que saquen la billetera a ayudar a rescatar a esa gente. En cuanto a la situación de Latinoamérica en general, digamos, el panorama, vos hablas siempre de la cuestión del socialismo del siglo XXI, me gustaría pedirte dos cosas. En primer lugar, dejar una definición concisa sobre lo que vos te parezca más importante resaltar sobre el peligro del socialismo del siglo XXI, qué es cómo lo caracterizás vos y cuál es su peligro principal para Latinoamérica. Y en segundo lugar, ¿cuál es el futuro de este socialismo del siglo XXI con Trump casi yendo a buscar a Maduro y todas estas cosas que estamos viendo últimamente? Digamos, no está tan lineal la situación, el panorama político, cómo se configuran en los distintos países, los distintos gobiernos, que ya hay como una mezcla de colores que estamos viendo de derechas, de izquierdas, de centro y demás. ¿Cuál es el futuro de esto y cuál sería la definición central del socialismo del siglo XXI? El socialismo del siglo XXI es la estrategia que Fidel Castro armó una vez caída la Unión Soviética y el muro de Berlín, donde sostener guerrillas marxistas latinoamericanas tratando de, a través de la violencia, llegar al poder, como se había hecho en Cuba desde el 59 y se fue replicando en todas las guerrillas marxistas lideradas por progres de clase media alta de las ciudades latinoamericanas, dejó de ser una opción porque la Unión Soviética implosionó. Sabiendo esto, Fidel Castro cambia de estrategia, se organiza con Lula da Silva el primer foro de Sao Paulo en 1990, donde dan a parir el socialismo del siglo XXI, que en lugar de tratar de llegar al poder a través de la violencia, iba a ser llegar al poder a través de las urnas. Pues ¿cómo? Usando la democracia, que consiste en pues atontar a un montón de mayorías borregas, ignorantes, pobres y desesperadas, llenas de envidia, con discursos populistas para votar por estos líderes. El socialismo del siglo XXI, desde ese entonces hasta acá, ha puesto en el poder a más de 15 socialistas del siglo XXI, en Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay, México, Guatemala, El Salvador, Cuba, por supuesto. ¿Cuál es el futuro del socialismo del siglo XXI con una Venezuela muerta de hambre? Ir a por otro país al cual exprimirle las riquezas como una vaca a la que se le exprime la leche, hasta dejarla absolutamente moribunda. Cuba es quien provee la inteligencia. Cuba siempre ha mantenido pues esos recursos económicos de manipulación en todo el continente. Si hay un imperio al norte
que es responsable de la miseria en América Latina es precisamente el Imperio cubano. Ellos son los que aportan la inteligencia para el sometimiento total. Y una vez acaban con las riquezas de un país, se van moviendo a otro para dejarlo absolutamente miserable. Por eso era tan importante los acuerdos de las FARC en Colombia. Estaban cruzando los dedos a que fuera Colombia el siguiente país para enflaquecer. Creo que ahora las miras están puestas en México y no olvidemos que el narcotráfico, mientras las drogas sean ilegales, es una fuente de financiación infinita para el socialismo del siglo XXI, independientemente de la caída del petróleo. En general, para lo que es el mundo, ¿qué es lo que esperás? ¿Qué es lo que soñás? Pues mira, yo veo que como siempre la gente ante el pánico prefieren sacrificar la libertad que la seguridad. Entonces, si algo propondría es que la gente que ya no está dispuesta a vivir sometida bajo el abuso de las cigarras se organice para pedir un territorio que sea 100% libertario. Si vivimos en un continente que durante 60 años ha sido cómplice de una isla de esclavos, como lo es Cuba, donde las niñas de 13 años se prostituyen por una toalla sanitaria ante turistas españoles e iberoamericanos, donde las abogadas prefieren ser bartenders o los ingenieros prefieren ser taxistas y donde se ha vivido de la pantalla de la salud y la educación, mandando a los esclavos del siglo XXI, que son los doctores cubanos, a todas partes, que por lo demás ni siquiera están preparados, muchos países los han regresado porque no sirven para nada. Si este continente ha sido capaz de convivir con una isla de esclavos, ¿por qué no vamos a poder convivir con un territorio 100% libertario? Y quizá las personas que ya estamos hartas y cansadas de vivir bajo el sometimiento del estatismo de la derecha rancia conservadora y el estatismo de la izquierda socialista miserable, podamos tener un lugar donde realmente haya un gobierno limitado, separando absolutamente a la economía del gobierno, con seguridad y justicia como los únicos rubros a cargo del gobierno y donde puedan los individuos ejercer su libertad de tener el proyecto de vida que les dé la gana tener. O sea, ¿por qué no podemos tener una isla de libertad en un continente que no ha tenido ningún problema con tener una isla de esclavos en los últimos 60 años o un territorio como Venezuela, que es el holocausto del siglo XXI? O sea, si este continente permite esas miserias, ¿por qué no puede permitir que la gente que ya estamos hartas de vivir del yugo de los que no quieren libertad nos den la oportunidad de conformar nuestra propia manera de gobernarnos? ¿Cómo te sienta, digamos, la pica, digamos, la cuestión punzante que en general quiere el público, digamos, principalmente del el otro intelectual que voy a mencionar ahora, digamos, Agustín Laje o de Nicolás Márquez, que intentan generar entre vos y él, digamos, esta situación, ¿se podrá resolver en algún debate, en algún momento? ¿Cómo está la instancia de esa discusión y cuáles son las diferencias que los separan en tan gran medida a ustedes dos y a sus ideas? Yo creo que los fans del Laje son sordos porque esta respuesta la he repetido creo que más veces de las que me han preguntado qué es populismo, que allá son hartas y bastantes. Yo estoy dispuesta al debate cuando quieran, donde quieran, sobre el tema que les dé la gana. Y espero de verdad que mis fans no pierdan el tiempo en estar en los espacios de estos dos personajes haciendo lo mismo que sus fans hacen en el mío. Se los he dicho hasta el cansancio. Por mí, debatamos cuando quieran. Pongan ustedes el día, la hora y el tema. Perfecto, bueno, capaz en una de esas, y esto lo podemos pensar después, pero en una de esas capaz podemos organizarlo por este medio, Fíjate que no lo creo, porque tranquilamente. cada vez que preguntan esa vaina, siempre se quedan lo mismo. Yo respondo lo mismo y vuelven a decir lo mismo, por eso te digo que pareciera que están sordos, o que cada vez que yo contesto, como que les da una diarrea de aquellas espantosas que los hace ir al baño y no escuchan mi respuesta, no sé qué pasa. Bueno, y ahora por otro lado, digamos, en uno de los últimos capítulos del Engaño Populista, vos mencionás en el rol de lo que es la batalla cultural, lo que es las películas, las series y demás, que se las están apropiando sectores capaz
de izquierda o de otros, que, digamos, contrarios a las ideas de la libertad que vos tanto propones. Entonces, series como por ejemplo La Casa de Papel, Game of Thrones, ¿qué mensaje vos encontrás en el que el libertario o el liberal puede empatizar o conectar y decir, ese es mi norte político, digamos, de alguna forma? Bueno, en La Casa de Papel el mensaje principal es lo estúpido que es pensar que el dinero vale porque una institución gubernamental dice que el dinero vale, cuando solo es papel y todos confiamos en cualquier tipo de moneda que sea, y esto lo decía Mises, ¿no? Los precios son un semáforo y el dinero es el medio que todos acordamos que va a tener un valor, pero no porque lo dice un gobierno, sino porque el propio orden espontáneo de las miles de decisiones individuales acuerdan que ese dinero va a tener un valor. Y por eso mismo habría que desmonopolizar ese poder que los gobiernos tienen de emitir papel moneda y dejar que haya libre competencia en la moneda para que la gente utilice la moneda que más le acomode o las monedas que más le acomode. Si yo quiero tener dólares, bitcoin, yenes, yuanes, peso marciano, debería de ser libre de poderlo hacer. Y ahí se comprobará en esa libre competencia cuáles son las monedas que realmente tienen un valor en sí mismas y cuáles son las monedas que son simplemente un maquillaje. Ese creo que es la mayor enseñanza de La Casa de Papel. Y de Game of Thrones creo que la gran enseñanza es la estupidez de depositar en una persona todas las esperanzas de venir a cambiar tu propia vida, como es el caso de lo que pasó con Daenerys Targaryen, ¿no? Todo el reino ahí depositando la esperanza en que ella iba a salvar las cosas. Creo que la mayor enseñanza es el poder absoluto corrompe absolutamente a quien sea, hasta a la persona que tiene las mejores intenciones del mundo, y por eso los gobiernos deben ser limitados, y por eso los reinos deberían de ser una cosa de precisamente los libros de fantasía o de los libros de historia, no una cuestión actual para gobernar. Una última pregunta principal, que sería, eh, si vos tuvieses enfrente a, digamos, ciertos líderes políticos del futuro, gente joven que se comprometa con transformaciones y cambios para Latinoamérica y para el mundo, ¿qué les dirías? ¿Cómo tienen que ser esos líderes? Así como Ayn Rand, por ejemplo, hablaba del ideal del hombre, bueno, ¿cómo tienen que ser esos líderes que transformen y qué discurso tienen que llevar para cambiar la realidad de Latinoamérica y del mundo? Bueno, lo primero es que para ser líder, tú no puedes guiar a los demás si vos no sabes dónde estás parado. Un líder, para poder liderar, primero tiene que estar claro en las cosas en que cree, y eso nadie lo puede hacer por ti. Ese es un trabajo individual de mucho estudio, de mucha conversación. Eso también le diría a los líderes. El liderazgo se ejerce con el ejemplo propio, haciendo que la gente venga a uno, sin imposiciones. Las ideas buenas no necesitan ser impuestas, son adoptadas voluntariamente porque funcionan mejor. Y por eso es que nadie nos puso una pistola para utilizar Internet. Lo usamos porque nos mejora la vida. En cambio, el comunismo tiene que poner muros porque sus ideas son tan malas que todo el mundo quiere escapar de ellas. Entonces, eso le diría a los líderes. Enfóquense en primero estar claros en qué es lo que defienden y por qué lo defienden. Y segundo, en tener claro que las ideas malas son las que tienen que ser impuestas a punta de pistola. Las ideas buenas, con el propio ejemplo, hablan por sí solas. Pero te quería hacer otras dos preguntas. Una, ¿cómo te llegan a vos los comentarios negativos? Digamos, ¿cómo te llegan los comentarios negativos en las redes? La opinión sobre, no sé, tu intelectualidad, tu físico, la forma en la que expresas las cosas. ¿Cómo te llega eso a vos y cómo lo reconvertís después cuando salís otra vez al escenario a exponer? Y por otro lado, y esto ya más de índole política, ¿el capitalismo es perfecto y qué habría que cambiar para que llegase a serlo, si es que no es perfecto?
Primero, yo fui haciéndome famosa poquito a poco, primero en Guatemala, y a los primeros que les tengo que agradecer toda su mierda es a los troles guatemaltecos, porque ellos durante 4 años me fueron dando escuela de lo que es que la gente ataque a tus personas y no a tus ideas, mucho antes del discurso de Zaragoza. O sea, desde que yo empecé a hacer radio en el 2010 y empecé a tirar estas ideas libertarias, diciéndole a los jóvenes guatemaltecos, hey, dejen de esperar que el gobierno los eduque, el gobierno no los va a educar, busquen becas, salgan adelante por ustedes mismos, no se queden como víctimas, ustedes no son víctimas de nadie. Ahí me empezó la tirada de mierda. Entonces fueron 4 años que me fueron preparando, chapeando el terreno para Zaragoza, en donde simplemente ese odio se multiplicó de ser solo de Guatemala a toda Iberoamérica. ¿Cuál fue la ventaja? Que fue exactamente lo mismo, siempre atacando a tu persona y no a tus ideas. Yo probablemente sea la mujer viva que ha sido insultada en toda Iberoamérica con todos los insultos posibles y habidos en el abecedario, e incluso no solo Iberoamérica, te diría Estados Unidos y hasta partes de Europa, o Hong Kong o Australia, lugares donde también he estado impartiendo conferencias. Nunca un grupo de estos feministéricos marxistas ha salido en mi defensa, tampoco se los pido, no lo necesito. Y para el año 2015 o 16 sí había un conflicto interno en mí donde me producía mucho enojo que la gente me atacara sin antes conocer mis ideas. Y algo que me funcionó muy bien para soltar eso fue hacer un curso que se llama The Work de Byron Katie, donde simplemente realicé que una vez te volvés famoso, existen de ti miles de millones de versiones, desde gente que piensa que eres Satanás personificado, hasta gente que piensa que eres un angelito que cuando va al baño le salen arcoíris de colores, y que tanto un extremo como el otro es completamente irrelevante en tu vida. Para mí la fama es una cosa que así como vino se puede ir. Procuro vivir mi vida cultivando a la persona que soy yo en vez de a esas imágenes fabricadas que la gente se ha creado de mí, tanto buenas como malas, porque te hacen el mismo daño. Y a partir de ahí, por más que me digan lo que me digan, llega un punto donde no me va a calar y no me va a entrar, porque la que se tiene que ocupar de vivir mi vida soy yo, no los demás. Entonces, una vez entendés eso, es muy difícil que te traiga para abajo el ataque personal, que de hecho, y dicho sea de paso, es lo que ha prevenido que muchos libertarios sean hoy famosos. No es que no tengan ideas correctas, no es que no se sepan mejor el discurso. Yo conozco gente mucho más brillante que yo, que a los 2 días de exponerse en redes sociales no aguanta, sale. Y es una pena porque parte del discurso también, o sea, si tú le estás vendiendo a la gente la importancia del individuo, de ser libre y de ser responsable, parte de eso es también tener la valentía de pararte en tus propios pies y no dejarte traer abajo, valga la redundancia, por el colectivismo basado en la pura envidia y en las falacias. Bueno, perfecto. Bueno, te agradezco por haber terminado con nosotros esta transmisión, este vivo, esta entrevista. Espero poder invitarte en otra oportunidad, en algún otro momento, seguramente en mejores condiciones, tanto para vos, para nosotros y demás, en cuanto a lo que es el mundo y demás. Así que, bueno, después para los que nos están viendo, también les agradezco por haberse quedado, por haber escuchado a Gloria. Este video se va a quedar 24 horas en el canal nuestro de Instagram y después será publicado en el canal de YouTube de Día L. Los invito a suscribirse, a seguir nuestro contenido. Nosotros tratamos de generar debate, generar discusión de las ideas, escuchar distintas voces. Así que bueno, te agradezco a vos, Gloria, y a la gente un saludo muy grande.